Buenos días. Vamos a comenzar esta semana nuestro devocional, devocional Kairos. Temprano yo te buscaré. Ese es el énfasis. Temprano yo te buscaré. Así que doy la bienvenida a todos los que vamos a estar juntos durante de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Vamos a compartir una palabra que nos ayude para saber cómo orar, sobre todo en este tiempo. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Dios está levantando una generación de gente que entienda de los tiempos que vivimos y lo que hace Dios, o lo que está haciendo Dios. Dios está levantando esa generación capaz de guiar a otros a cumplir la voluntad del Padre. Hombres que edifiquen según el diseño eterno, hombres manifestando, estableciendo el propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo, según Efesios. Y esta semana vamos a dedicarnos a orar conforme a lo que el Señor revela en la carta a los Efesios. Efesios 1, 9 y 10, comienzo con ese pasaje, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir, dice, todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, teniendo en cuenta este propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo es la oración de esta generación del tiempo final? ¿Cuál va a ser la oración? ¿Cómo va a ser la manera que ellos oren en su tiempo a solas con Dios? Va a ser una oración conforme al nuevo pacto. Y la oración del nuevo pacto tiene una característica. Y Pablo nos enseña en el libro de Efesios. Y vamos a descubrir la manera como Pablo oraba conforme al propósito eterno. Y la oración del nuevo pacto es una oración con una mentalidad de propósito y no de problemas. O sea, la oración era conforme a un propósito, a ese propósito eterno. Con el propósito eterno en nuestras mentes, vamos a tratar de encauzar nuestras oraciones. Teniendo en mente el propósito eterno, estaba en la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios enseña la manera de cómo nosotros tenemos que orar, teniendo en cuenta el propósito eterno. La causa que lo hacía orar a Pablo era el propósito eterno. La causa por el cual él oraba y clamaba e intercedía era el propósito eterno de Dios en el Hijo. Mis problemas no me llevan a orar, sino tengo una causa mayor, decía Pablo en la carta a los Efesios. Hay un motivo y una razón más grande: el propósito eterno de Dios. Esa era la causa, la razón de por qué él oraba. En su oración, él oraba conforme al propósito. Nuestra oración debe ser por causa mayor, entonces, a las circunstancias. Mi propósito es mayor que mi problema. Si toda nuestra vida de oración solamente da vuelta en los problemas que tenemos, que hoy en día a lo mejor hay muchos problemas, y podemos orar en esa dirección
¿ya? Vamos a dar vuelta y vamos a orar siempre en los mismos problemas o las mismas dificultades y siempre vamos a exponer nuestras circunstancias delante del Señor, ¿ya? Pero Pablo nos está enseñando una forma de orar teniendo en cuenta el propósito. Y ese propósito era mayor que los problemas que él tenía. Él también tenía problemas, tenía dificultades, pero aprendió a orar y entrar a una madurez en su vida de oración. No oraba tanto por los problemas y las dificultades. Oraba conforme al propósito eterno del Padre en la persona de su Hijo. La voluntad del Padre se halla en su propósito eterno. Entender el propósito eterno hará que la oración cambie. Nuestras oraciones cambien. A Dios lo mueve su propósito. A Dios no lo mueve mi problema, sino su propósito. Dios se mueve por su propósito. Dios no se mueve por el problema, sino por el cumplimiento de su propósito. Y orar de esa manera es orar con entendimiento. Orar de esa manera es orar en el Espíritu. Orar de esa manera es orar con discernimiento. Pablo decía en Efesios capítulo 3, el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, ¿qué causa? Lo que él escribe en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Efesios. Si leemos todo eso con calma, todo eso habla conforme al propósito eterno de Dios en el Señor Jesucristo. Por eso que dice Pablo, por esta causa, ¿qué causa? Todo lo anterior, todo lo del capítulo 1, 2 y 3, se encuentra ya en detalle el propósito eterno, centrado en la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo aprendió a orar con el contenido del propósito eterno, que él lo escribe y lo desarrolla a la iglesia en Éfeso. Dice, doblo mis rodillas conforme a ese propósito. Y lloro conforme a ese propósito. Y clamo, intercedo por la iglesia, intercedo por las personas conforme al propósito eterno. Por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está enseñando, por la causa de que él doblaba sus rodillas, él, más que orar por sus circunstancias, por sus problemas, por sus dificultades, él oraba para que se cumpliera el propósito eterno en su vida y en aquellos que también oraba e intercedía. La oración, hermanos y hermanas, es el medio para orar por la causa. ¿Mi problema es la causa? No, sino el propósito, dice el Señor. Mi propósito. Oramos porque estamos en Cristo, no porque estamos en crisis. Hoy no estamos en crisis, estamos en Cristo. Lo que siento no cambia lo que soy. Orar desde nuestra posición y no de nuestra condición. Porque si oramos conforme a nuestra condición, podemos estar orando erradamente, equivocadamente, porque podemos orar desde nuestro corazón. Y cuidado, siento orar así y no siendo entendido de la voluntad de Dios en el propósito eterno. Y hoy en día podemos estar equivocadas muchas veces orando por lo que está en el corazón. Y el corazón muchas veces se está llenando de malas noticias, se está llenando de noticias de problemas y dificultades, producto de todo lo que estamos viviendo. Y podemos irnos a orar y ocupar mucho tiempo orando de esa manera sin tener en cuenta el propósito eterno de Dios en nuestro clamor y en nuestra oración. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en este día lunes. Como un factor importante en nuestra oración, ya orar con mentalidad de reino. Oración eficaz es orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es tener en cuenta el propósito eterno
en Cristo el Señor, de reunir todas las cosas en la persona del Señor Jesús. Y tenemos que orar con ese propósito, ¿ya? Orar conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nuestro devocional, nuestra vida de clamor, de oración, incluyamos el propósito eterno de Dios. Si tenemos que orar por un esposo inconverso, por una esposa inconversa, si tenemos que orar por un hijo que no ha conocido al Señor, por un vecino, un compañero de estudio, un compañero de trabajo que no ha conocido al Señor, empecemos a orar pidiendo que el Señor venga a establecer el propósito eterno en ese corazón y en esa vida. Cualquier carga de oración, de intercesión por las personas, oremos en esa dirección, que el propósito eterno del Señor Jesucristo pueda tocar sus corazones y ellos puedan conocer el propósito eterno de su redención que fue establecido y fue revelado antes que el mundo fuese creado. Así que hermanos y hermanas de Cairo, yo les animo a orar en esa dirección. Oremos por nuestros problemas, pero que nuestra oración no solo sea eso, sino que también tengamos en cuenta el propósito eterno de reunir todas las cosas en la persona del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, que ese esposo inconverso, que esa esposa inconversa, que los hijos, a lo mejor alguien inconverso, o el vecino o algún familiar que no conoce al Señor, oremos para que el propósito eterno, como dice la Escritura en el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, que esas personas puedan ser reunidas en Cristo y puedan ellos encontrar el propósito eterno para sus vidas. Que el Señor les bendiga. Les dejo esta palabra y ustedes ahora sigan orando y sigan clamando, teniendo en cuenta en sus oraciones el propósito y la razón de por qué Pablo oraba. Oraba por sus problemas, pero su oración más fuerte y la oración más agresiva, él oraba por las personas y por las iglesias que pudieran tener en cuenta el propósito eterno ya de sus vidas, en sus vidas. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día lunes. Que Dios les bendiga. Amén.